En el gozo, en la alegría, en las preocupaciones, cuando todo marcha bien y cuando también no marcha muy bien, siempre hay que decir: Señor, hágase tu voluntad. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por participarnos del gozo de tu palabra divina. Estamos de nuevo aquí reunidos en tu nombre para escuchar tu palabra a través de esta historia de nuestra salvación. Que tu Santo Espíritu nos asista para descubrir ese momento glorioso en que tú, al ir creando todas las cosas, al llegar al sexto día, te detuviste para crear a Adán, nuestro Padre, y coronar así tu creación con la creación del hombre. Queremos participar de ese momento que está en acto presente a través del Génesis, en ese momento glorioso en que fuimos creados a tu imagen según tu semejanza. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Por ahí tengo entendido que a algunos les hacía falta el manual de historia de nuestra salvación. ¿Sí? Los que lo necesiten pueden tomarlo y al final pues se reportan con Jesse. ¿Cuántos más pasamos? Muy bien. Ahora abran ustedes su manual conmigo en el primer esquema o lámina, que se titula La creación del hombre, o la humanidad, la corona de la creación. Génesis 1, 26, 27. Para esto tenemos que descubrir en primer lugar lo que Dios es. Dios es y siguiendo nuestro esquema vamos a descubrir, número 1, Dios es amor. Dios es amor. El amor increado. Ya lo dice San Juan, Dios es amor. Y nos da la mejor definición de Dios. ¿Qué es Dios? Amor. ¿Y qué es el amor? Equivale. Dios es amor. Esa es su naturaleza. El amor increado. La fuente de todo amor. Por lo tanto, el hombre imagen y semejanza de Dios.
esta es nuestra identidad. Y hoy muchas personas en el mundo han perdido su identidad como hijos de Dios. Hemos sido creados a su imagen según su semejanza. No somos fruto de la casualidad. No somos polvo estelar. No somos un producto evolucionado, sino que somos imagen y semejanza de nuestro Padre, Dios, trino y uno. Entonces, si Dios es amor en su esencia y naturaleza, el hombre, como imagen y semejanza de su Creador, el hombre posee la capacidad de amor. Capacidad de amor, de amar. Nosotros tenemos una capacidad de amor porque fuimos creados por el amor y para el amor. Entonces, en la medida que tú amas, estás proyectando el amor de Dios. Por eso es importante amar. Porque en la medida que tú estás amando, estás transmitiendo a Dios. Eres un vaso comunicante. Eres un canal de ese amor divino para tus hermanos. Porque Dios, al crearnos a su imagen y semejanza, nos dio una tremenda capacidad de amar. ¿Sí o no? Sí. Podemos incluso perdonar al que nos ha ofendido. Podemos amar al que nos ha hecho daño. Podemos amar al que nos critica. Podemos amar incluso a aquel que nos odia. ¿Y de dónde nos viene esa capacidad? De aquel que es la fuente del amor, que es nuestro Padre y que nos ha creado para vivir en el amor. Porque en el cielo no habrá otra cosa más que puro amor. Y una persona, un alma que en la tierra vive amando, está anticipando el cielo ahora mismo. A diferencia de una persona que vive odiando, ya está probando el infierno por adelantado. Por eso hay que vivir en el amor, porque el amor nos hace libres, porque el amor cubre multitud de pecados, porque Dios es amor. Dios es amor. Pero ¿qué más es Dios? Número 2, Dios es creador. Dios es creador y nosotros somos co-creadores juntamente con Dios. Somos co-creadores.
Por eso el Señor da la orden a Adán y a Eva: crezcan y multiplíquense. Génesis 1:28. Crezcan y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen sobre toda la creación. Ese es el mandato divino. Por eso el Señor, creador, al crearnos a su imagen y semejanza, nos ha hecho partícipes de su fecundidad. Y por eso nos juntamente con Él. Dios es amor, Dios es creador. Pero ¿qué más es Dios? Número 3. Dios es sabio. Cuarto, inteligente. Cinco, volitivo. Tiene una propia voluntad. Entonces, nosotros, creados a su imagen y semejanza, también tenemos una sabiduría. Pero la sabiduría de Dios es increada. Nuestra sabiduría es creada, finita y limitada. La de Dios es infinita, eterna. Entonces nosotros también somos sabios. Sabios, inteligentes, y también somos seres volitivos, porque el Señor nos dio una voluntad humana, pero nosotros ya sabemos cuál es la razón de esa voluntad humana. Dios nos creó una voluntad humana para que fuera la sede, el trono, donde debe reinar su santísima y sacrosanta voluntad divina. No para que fuera independiente de su voluntad, sino que cuando Dios crea la voluntad de Adán, la crea dentro de la voluntad de Dios. Y sabemos que la consecuencia del pecado original, o el origen del pecado original, fue esa separación, esa ruptura, cuando Adán, haciendo un mal uso de su libertad, desobedeciendo, decide separar su voluntad humana de la voluntad de Dios. Y ahí es cuando entra el reino del pecado. Entonces nosotros, entre más conocemos a Dios nuestro Padre, más nos conocemos a nosotros mismos. Es un conocimiento que se llama por analogía. Quiero conocerme a mí mismo, debo conocer a mi Creador. Y entre más me adentro en Dios, más me descubro a mí mismo. O entre más me conozco a mí, descubro a Dios. Porque llevamos la imagen y la semejanza de nuestro Padre. Abran su Biblia en Génesis capítulo 1.
dice al principio. Eso significa Génesis. La palabra Génesis quiere decir origen o principio. Eso quiere decir la palabra Génesis. Es el gen, el origen, el principio. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era una soledad poática y las tinieblas cubrían el abismo. Mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas, incubando la vida. Y dijo Dios que exista la luz, y la luz existió. Y vio Dios que la luz era buena, y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día, y a las tinieblas noche. Verso 5. Pasó una tarde, pasó una mañana, el primer día de la creación. Ustedes en su manual tienen un dibujo que ayuda bastante. En la portada tiene los días de la creación, pero adentro también tienen un esquema bastante didáctico donde aparece primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto y séptimo. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Ustedes van a colorear cada día de un color. Ahora, estamos en el primer día de la creación. Versículo 6. Y dijo Dios que haya un firmamento entre las aguas para separar unas aguas de otras. Y así fue. Hizo Dios el firmamento y separó las aguas que hay debajo de las que hay encima de él. Al firmamento Dios lo llamó cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana, día segundo. ¿Vamos bien? Sí. Estamos en el segundo día de la creación. Verso 9. ¿Qué dice? Y dijo Dios. A ver, aquí vamos a descubrir un estribillo. ¿Qué es un estribillo? Un párrafo constante. ¿Un párrafillo? ¿En qué día? En el 12. Un estribillo repetitivo. El estribillo consiste en esto. 1. Y dijo Dios. 2. Y así fue. 3. Y vio Dios que era bueno. Ese es el estribillo. Y dijo Dios. Y así fue. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios. Y así fue. Y vio Dios que era bueno. ¿Cómo se llama eso? Estribillo. Y eso se repite primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día. Sexto día con la creación de los animales. Y es un estribillo.
Y dijo Dios. Número 1, y dijo Dios. Número 2, así fue. Y número 3, vio Dios que era bueno. Se repite en cada día de la creación. Eso se llama estribillo. Y el estribillo sirve para darle agilidad al relato. El estribillo sirve para darle prontitud, premura, prisa. El estribillo nos hace entender que Dios tiene mucha prisa en crear el universo. ¿Y por qué tiene prisa? Porque lo va a coronar con lo más bello, lo más hermoso, la obra maestra, el rey de la creación, el hombre creado a su imagen según su semejanza. Entonces, cuando tú llegas al sexto día de la creación, en la creación del hombre, se rompe el estribillo, ya no hay estribillo. Ya no hay prisa, exactamente. Porque ahora Dios hace una pausa, frota sus manos, porque viene su obra maestra, la perfección de la creación. Ahí ya no hay estribillo. Sigamos descubriendo el estribillo. Estamos en el verso 9. Y dijo Dios que las aguas que están bajo los cielos se reúnan en un solo lugar y aparezca lo seco. ¿Y qué dice? Y así fue. Y a lo seco lo llamó Dios tierra, y a la acumulación de las aguas la llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Ahí está el estribillo. Antes no lo notaban. Ahora que ya lo hemos descubierto, lo ves con mucha claridad. Y dijo Dios, y así fue, y vio Dios que era bueno. Ese es el estribillo que da prontitud, prisa, premura a la creación. Verso 11. Y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, plantas con semilla y árboles frutales, que den en la tierra frutos con semilla de su especie. Y así fue. Brotó de la tierra vegetación, plantas con semilla de su especie y árboles frutales que dan fruto con semilla de su especie. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, día tercero. Y dijo Dios, y así fue, y vio Dios que era bueno. Ahora nos vamos hasta el verso 26. Llegamos a la corona, la obra maestra. Y vean cómo ya no hay estribillo. Y está hecho a propósito por el Espíritu Santo en el escritor sagrado. Y dice, entonces, ¿verdad que ya no hay estribillo? Entonces dijo Dios. Ya, solemnidad,
ya no hay prisa, ya no hay premura, hay un intermedio, hay una pausa. ¿Y para qué es esa pausa, ese intermedio, esa solemnidad de silencio? Para que nos demos cuenta del amor, de la ternura, de la dulzura con que Dios nos creó. Ya no somos un producto más de la creación, sino ahora vienen los hijos, que darán habitación a su obra creadora. Porque Dios creó el universo para la habitación del hombre. Y creó al hombre para la habitación de él. Repite por favor. Otra vez. Dios creó el universo para la habitación del hombre. Y creó al hombre para la habitación de él. Es decir, el universo es nuestra casa. Y nosotros somos la casa de Dios. La tierra es nuestra morada. Y nosotros somos la morada de Dios. ¿Para qué fuiste creado? Para ser la morada de Dios. ¿Están reflexionando esto? Esto es bello. Esto es profundo. Esto es parte de nuestra identidad. No estoy en esta tierra por casualidad. Dios me creó por amor para cumplir un propósito. Estoy aquí por una finalidad, para una misión. Y en ese ir de paso por esta tierra para después ir al cielo, Dios ha hecho de mí un templo vivo de su amor. Por eso San Pablo dice que no saben, hermanos míos, que ustedes son templos vivos del Espíritu Santo. Ya lo dice Jesús en el capítulo 14 de San Juan. El que escucha mis palabras y las pone en práctica, será amado por mi Padre. Y mi Padre y yo vendremos a Él y haremos morada en Él. Porque somos la casa, la habitación, el santuario, el sagrario, la custodia viviente de Dios. Porque somos el motivo de su amor. Somos la razón de su amor. Porque fuimos creados por Él
por puro amor. Y Dios no quiere estar solo en una sede regia. No, quiere un trono vivo. Tu corazón. ¿Tú dónde quisieras habitar? ¿En una sede de piedras preciosas y madera de cedro o en el corazón de tus hijos? ¿Qué vale más? El corazón de tus hijos. Esa es la razón de nuestra existencia. Y para que Dios pudiera habitar en nosotros y convivir con nosotros y deleitarse y compartir la vida con nosotros y hacer vida juntos, nos tenía que crear a su imagen según su semejanza. No como criaturas, sino como algo más, hijos. Nos dio una filiación divina, de ser verdaderos y legítimos hijos de nuestro Padre. Nuestro Padre tenía ángeles. Miriadas y miriadas de ángeles, 9 coros angélicos. Pero los ángeles son criaturas, no hijos. Ellos no tienen la dignidad de hijos. Los ángeles no fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Los ángeles poseen una naturaleza angélica, eternamente son ángeles. Esa es su naturaleza angélica. Son seres purísimos, espirituales, llenos de luz y de belleza. Pero no son imagen y semejanza de Dios, porque entonces serían hijos. Y nosotros no tenemos una naturaleza angélica. Tenemos una naturaleza humana, con una dignidad única sobre todo lo creado, visible o invisible. Porque nosotros tenemos la dignidad de ser hijos. ¿Y qué es más, el ángel o el hijo? Por eso el Hijo eterno del Padre, el Verbo increado, cuando nosotros pecamos, se hizo hombre para redimir al hombre. Y conservó su naturaleza humana eternamente. Y la sigue conservando. Y cuando los ángeles pecaron, no se hizo ángel para salvar a los ángeles. Porque ellos no tienen la dignidad de ser hijos de Dios. Ellos son criaturas, espíritus purísimos, angélicos. Nosotros somos hijos. Entonces, al estar creados hombre, mujer, somos esa filiación divina. Pero ¿qué pasa con los bebés in vitro, por ejemplo? Que no los creen también. No tienen esa filiación. ¿Por qué nos quieres desviar del tema a la inseminación in vitro? Por la filiación divina. Porque bueno, supongo que por eso está la filiación divina. Un hijo siempre es hijo. Nunca se pierde esa dignidad ni naturaleza.
Si es un hijo fruto del aborto, es un hijo. Si es un hijo fruto de violación, es un hijo. Si es un hijo fruto de inseminación in vitro, es un hijo. No es que nace sin alma. Tiene alma y es imagen y semejanza de Dios. Que está fuera del plan de Dios, sí, pero es hijo de Dios. ¿Queda esto claro? Maestro, ¿por qué si pues el ángel que está traído porque viene siendo el demonio, si él fue el que desobedeció, él se hizo pues el demonio, pero cómo es que se hicieron legiones de demonios? Entonces fueron muchos los que desobedeció, pues solo, o él los hizo todos. Dice el Apocalipsis y las profecías de Isaías, 1/3 de ángeles. Fueron los que lo desobedecieron. Y 1/3 de ángeles son miles y miles y millones de ángeles caídos o llamados demonios. Yo creo que es como con Lutero, ¿no, Pepe? O sea, Lutero entró en conflicto, pero luego ya no nomás era él, ya era una banda ahí de gente que tenía comunión con sus ideas, ¿no? O sea, él es la presencia del mal, ¿no? Ya no voy a responder ninguna pregunta, porque ustedes ya se salieron del tema. Estábamos en lo más hermoso que somos criaturas. Ya se fueron por la tangente. Volvamos a retomar el momento más glorioso de la creación. La creación del hombre a imagen y semejanza de Dios. Saboreen ese momento. Pocas veces meditamos en eso. Y nosotros sabemos que ese acto está en acto presente. Y espiritualmente podemos ir a ese momento del Génesis y contemplarlo y participar y ahí poner nuestra correspondencia de amor y de gratitud, de agradecimiento por ese acto en el que fuimos creados. Porque en Adán estábamos todos concebidos y pensados. Adán era el depositario de toda la creación. Y dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen según nuestra semejanza, para que domine sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, las bestias salvajes y los reptiles de la tierra. Otra vez, hagamos en plural. No dice hice o hago o voy a hacer. Hagamos
¿Quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Santísima Trinidad están dialogando ese consejo divino. Ese consejo divino. La Sacrosanta Trinidad están dialogando, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en ese exceso de amor. No pudiendo contener su amor, deciden crear a su primer hijo, llamado Adán, nuestro padre Adán. Hagamos Adán, al primer ser humano, a nuestra imagen, según nuestra semejanza, al depositario de toda la creación, para que domine sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, las bestias salvajes, los reptiles de la tierra. Y creó Dios al ser humano, a su imagen, según su semejanza. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Ya se transportaron a ese momento glorioso en el paraíso. Estamos en el principio, en la creación del hombre, la corona de la creación, lo más bello, lo más sublime, lo más hermoso, lo más perfecto. Y Dios le da poder y autoridad para someterla, para ser rey y señor de todo lo creado. Y luego les da un mandato divino: crezcan y multiplíquense, llenen la tierra y sometan, y dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra. ¿Les gusta? Sí. Este es el primer relato de la creación que pertenece a la tradición sacerdotal. El segundo relato, que lo encontramos en el capítulo 2, pertenece a la tradición yavista. A la tradición yavista. El Génesis fue compuesto por 4 tradiciones. El Génesis fue compuesto por 4 tradiciones. La tradición yavista, la tradición sacerdotal, la tradición deuteronómica y la tradición, ya se me olvidó. ¿Cuál fue la tercera? Deuteronómica. Deuteronómica. La segunda. Ahorita me voy a acordar. La segunda es sacerdotal. Tradición yavista, sacerdotal, deuteronómica
y tradición eloísta. Son las 4 tradiciones. Estas 4 tradiciones se transmitían oralmente de padres a hijos, bajo la inspiración del Espíritu Santo, y se comenzaron a consignar por escrito durante la época de Moisés, y se terminaron de redactar hasta el año 430, cuando Esdras y Nehemías proclaman la ley al pueblo. Casi 900 años la composición del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los primeros 5 libros de la Biblia, que los judíos llaman la Torá. La Torá, que es la ley, es decir, la enseñanza. Nosotros le llamamos Pentateuco porque forma 5 libros, y el primero de ellos, Génesis. Y esas 4 tradiciones están mezcladas. Pero hoy no se trata de hacer un estudio de tradiciones. Solo las menciono para que tengan este conocimiento. Y el primer relato de la creación pertenece a la tradición yavista. El segundo relato de la creación pertenece a la tradición. Me están confundiendo. El primer relato es tradición sacerdotal. Segundo relato, tradición yavista. Y dice: sin embargo, verso 6 del capítulo 2. Espero que con su marcatextos estén subrayando. Sin embargo, un manantial brotaba sobre la tierra y regaba la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz un hálito de vida, y el hombre resultó un ser viviente. Son 2 tradiciones, son 2 relatos, pero no se contraponen, se enriquecen. ¿Queda esto claro? En el anterior es en plural. Génesis, ¿ahí qué es? ¿Génesis qué? ¿Verdad? Génesis 2:6. Volvamos al primer relato. Génesis 1:26, 27. Entonces dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen según nuestra semejanza. Hagamos en plural. Es la Santísima Trinidad que está creando, para que domine sobre los peces del mar y las aves del cielo. Verso 27. Creó Dios al ser humano a su imagen, según su semejanza. Porque esta Biblia dice plurales. Hagamos a los hombres, a los seres humanos. Porque es una mala traducción.
explico. Estamos nosotros ante un creacionismo. ¿Sí? Esto es un creacionismo que en la iglesia se llama doctrina creacionista. Presenta la creación como obra de Dios Padre. ¿Cómo se llama? Doctrina creacionista. Porque ustedes saben que hay otras corrientes especulativas. ¿Están escuchando la palabra? Sí. ¿Corrientes qué? Especulativas. No fundadas en la palabra de Dios, sino en la razón del hombre. ¿Y qué es más? La palabra de Dios, revelación divina, primera fuente, o razón humana. Pues la palabra de Dios. Entonces el hombre, apartándose de la palabra de Dios, empieza a especular. Y la especulación está sujeta a error, porque no tiene fundamento divino. ¿Queda esto claro? Porque te sales de la fuente divina, de la revelación divina. Y por eso el hombre, en su especulación racional, empieza a inventar teorías, no verdades reveladas. El creacionismo, la doctrina creacionista del magisterio de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, ¿sí?, está fundamentada en la Sagrada Escritura y es magisterio. Y es palabra de Dios. Pero el hombre, especulando, inventando, imaginándose, inventa teorías. Y cualquiera puede inventar su teoría. ¿Y cómo te la comprueban? Pues es una teoría. ¿Sí? Entonces aparece Carlos Darwin, inventa la teoría darwiniana. Y se le ocurre especular, imaginar, saliéndose totalmente de la creación, de la revelación, del fundamento divino, y dice que el hombre viene del chango. Pues eso es una falacia. Eso es una mentira. Eso es una teoría que no tiene ningún fundamento teológico ni científico. ¿Y por qué no tiene ningún fundamento teológico? Porque no lo revela la palabra de Dios. ¿Y por qué no tiene ningún fundamento científico? Porque no se puede comprobar. ¿Y qué cree la gente? Falacias, mentiras y teorías de un hombre ateo, de un enemigo de la iglesia, Carlos Darwin.
Y por eso se infiltra la confusión en el mundo. Y ahora resulta que somos producto de una evolución. Y que un día fuimos un anfibio que brotó de las aguas, tal vez un renacuajo. Algún otro un sapo. Algún otro una rana. O un alligator. Entonces, que empieza un proceso evolutivo. Y creer en esa teoría, en esa falacia, es una ofensa a Dios y a la dignidad del ser humano. La palabra de Dios no revela, no está especulando, es una verdad revelada, inspirada por el Espíritu Santo, y es palabra de Dios, no es palabra de hombres, es palabra de Dios, escrita en lenguaje humano para que la podamos comprender. Pero esto es revelación divina, doctrina divina, creacionista. Entonces han surgido por la teoría de la evolución, la teoría darwiniana, la teoría del polvo estelar, que somos producto de la casualidad, y todas estas tendencias especulativas que no son corrientes científicas, sino especulativas, tienen como objetivo eliminar a Dios como creador de todo cuanto existe. Son corrientes ateas que se han infiltrado tristemente en la iglesia y que muchos teólogos de la línea especulativa las han apoyado. Y por eso han creado tanta confusión a tantas almas en el mundo. Pero tú, ¿en qué crees? ¿En una especulación racional o en la revelación divina? Revelación divina. La palabra de Dios. Y luego, el texto original dice, hagamos al hombre, al ser humano, no a los hombres. Porque aquí surgen dos corrientes dentro de la iglesia. El poligenismo y el monogenismo. ¿Y qué es el poligenismo? Aquellos que sostienen que no existió Adán y Eva, sino que Dios, al crear a los hombres, hizo muchas parejas al mismo tiempo. ¿Cómo se llama eso? Poligenismo. Polis, muchos, muchos seres humanos, una sociedad, un pueblo. Pero eso no habla la Biblia. Eso no lo dice el texto. Entonces, ¿de dónde vienen esto? Corrientes teológicas.
corrientes teológicas. Pero nuestra fe no se funda en corrientes teológicas, sino en la palabra de Dios, verdad revelada, inspirada por el Espíritu Santo. Porque también cada uno de ustedes puede formular su propia corriente teológica. Y es donde se cae en el peligro y en la tentación del Dios de la razón. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, Uno de mis hijos no sé dónde escuchó que Adán era un pueblo y Eva era otro pueblo. por eso, el poligenismo. Entonces eso viene siendo que... Eso es, a ver, y díganme dónde se dice que Adán era un pueblo y Eva un pueblo. Díganme dónde está eso en la Biblia. De Génesis, Apocalipsis. ¿Qué quiere decir literario? Porque a mí me pelea... Género literario. Sí. El género literario es la forma en que está escrito un libro de la Biblia o una parte del mismo. Pero no vamos a entrar ahorita en género literario. Estamos ante una verdad revelada. Y Dios, a través de su palabra, inspirada por el Espíritu Santo, nos revela nuestra creación. Y se habla de un primer hombre llamado Adán y una mujer llamada Eva, nuestros primeros padres. Y se mencionan en toda la Escritura y en las genealogías, en los evangelios. Negar la existencia de Adán y Eva es negar el pecado original. Si Adán y Eva no existieron, tampoco existió un pecado original. Y si no existió un pecado original, entonces ¿para qué vino a Jesús? ¿A salvarnos de qué? Es tan peligroso que al negar una verdad revelada en la Biblia, en consecuencia te lleva a ir negando las demás. ¿Queda esto claro? Negar la existencia de Adán y Eva es negar la existencia de Cristo, nuevo Adán, y María, nueva Eva. Entonces también son simbólicos. Entonces Jesús es un pueblo, María es un pueblo. ¿Ven los errores? Pero hay tanta ceguera porque el hombre se pierde en el Dios de su razón y su especulación y no en la verdad revelada. Dice San Pablo en Romanos capítulo 5 versículo 12, el pecado entró por un hombre llamado Adán. Y la redención llegó por otro hombre llamado Jesucristo. No dijo entró por muchos hombres. Romanos capítulo 5 versículo 12. El pecado entró por un solo hombre, Adán. Y la redención entró por otro solo hombre, Jesucristo. Y ya lo dijo Juan Pablo II, negar la existencia de Adán y Eva es minimizar la obra redentora de Jesucristo. Entonces, ¿a qué vino Jesús? ¿A salvarnos de qué?
¿Se dan cuenta cuánto daño y cuánta confusión nos han hecho estas corrientes especulativas fundadas en tradiciones humanas, pero no en la palabra de Dios, que es verdad revelada y verdad absoluta? Si no, vamos a caer en un relativismo bíblico, que cada quien la entienda como quiera, la libre interpretación de la Biblia. Entonces, ¿para qué magisterio de la Madre Iglesia? Y el catecismo que nos heredó San Juan Pablo II, en los capítulos de la creación, habla de la historicidad de Adán y Eva. Historicidad. ¿Queda esto claro? Y nosotros creemos en un creacionismo o en un evolucionismo. ¿Tú en qué crees? ¿Somos producto de una evolución o somos creación directa de Dios? Porque la Biblia, palabra de Dios, lo está revelando. Y el magisterio y los santos padres de la Iglesia lo avalan, lo sostienen. Y el catecismo y la Sagrada Escritura. Y nosotros creemos en un creacionismo y también creemos en un monogenismo. ¿Qué sostiene el monogenismo? Sostiene que todos los hombres proceden de una y única pareja, Adán y Eva, nuestros primeros padres. Entonces, la versión ya vista enriquece a la versión sacerdotal en el sentido, a mí eso me confundió mucho tiempo y me gustaría explicárselo bien a mis hijos, que luego me preguntan. En la primera versión dice, creó al hombre y a la mujer. Y en la segunda versión dice, creó al hombre y después, como estaba solito, le creó a la mujer. Sí, correcto. Y entonces una enriquece a la otra, porque no es que sean dos relatos. No se contraponen, se enriquecen, se complementan. Porque uno dice, bueno, los creo, y luego, el detalle fue primero al hombre y a la mujer. De hecho, también algo que les explicaba es que estos son traducciones de las traducciones. En hebreo incluso hombre es ish, ¿no? Y mujer es isha. Es el mismo origen. Igualito. El doctor Estefano ha hablado sabiamente. ¿Qué describió? Entonces, ha quedado creado el hombre, Adán, nuestro padre, depositario de toda la creación. En él residían los dones preternaturales. Y luego Dios lo pone a que le ponga nombre a todos los animales del paraíso. ¿Verdad? Y cuando Dios le pone a darle nombre, a bautizar todos los animales, es por el don preternatural de ciencia infusa que contenía Adán. Y él sabía el nombre de todo y para qué servía cada cosa, incluso las plantas. Tenía el conocimiento de todas las ciencias.
porque era el depositario de toda la creación. Entonces Adán, al irle poniendo nombre, dice el Génesis, cuando terminó, bajó Dios y le dice: hijo, ¿por qué estás triste? ¿Cómo no he de estarlo, Señor? Pero te tengo viviendo en un paraíso. Y tú eres el rey de la creación. Pero eso no me consuela. ¿Cómo que no? Dime cuál es la razón de tu tristeza. Mira, Señor, todo está muy bonito. Y está todo perfecto. Pero he observado, cuando tú me mandaste a ponerle nombre a los animales, pude descubrir que todos los animales tienen una pareja. Y cuando me miré a mí mismo, me di cuenta que estoy solo. Y ese era el objetivo de Dios, que el hombre se diera cuenta que sin la mujer no es pleno ni feliz. Por eso dice el libro de Eclesiástico: ahí donde falta la mujer, el hombre gime y llora a la deriva. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde? En el libro de Eclesiástico. Y Dios quería precisamente eso, que Adán se mirara a sí mismo y se diera cuenta que estaba incompleto y que él solo no podía alcanzar la felicidad y la plenitud, porque necesitaba su ayuda perfecta y adecuada. Entonces Dios hizo caer en un profundo letargo a Adán. Y cuando Adán dormía, Dios de su costado formó a la mujer, Eva, que significa vitalidad, la que da la vida, la que transmite la vida en la doble fecundidad de una mujer. Porque la mujer es 2 veces madre, es 2 veces fecunda, porque da vida biológica y porque da vida espiritual. El valor de ser mujer. Ustedes tienen una doble fecundidad. Dan vida biológica y dan vida espiritual. Dan a luz a sus hijos en este mundo, pero también dan a luz a sus hijos a la vida eterna. Los paren para este mundo y los dan a luz para la fe, para el reino de Dios. Ustedes tienen una doble maternidad, una doble fecundidad.
que muchas mujeres desprecian y otras ignoran. Entonces Dios de Adán formó del costado a Eva. Así como el nuevo Adán clavado en la cruz, de su costado formó a la nueva Eva, la iglesia, su esposa, la esposa del Cordero. Porque todos nacimos del costado derecho del nuevo Adán en la cruz. Y ahí estaba María, la nueva Eva, dando a luz juntamente con el Hijo a la iglesia, la esposa del Cordero, todos nosotros. ¿Y qué significa Adán? Tomado de la tierra, Adamá, tomado de la tierra. Eva, vitalidad, la que da la vida. Y está comprobado científicamente que descendemos de una primera y única mujer llamada Eva. Tenemos todos un mismo gen. Interesante. Y Dios crea a Eva del costado de Adán. ¿Por qué del costado de Adán? Cerca de su corazón. Para que el hombre y la mujer entendieran que tanto el hombre como la mujer no deben tenerse ni bajo el pie ni sobre su cabeza, sino en su corazón. Estás inspiradísimo. No, en serio, fuera de broma, son las expresiones más hermosas que he escuchado sobre la mujer. Estás enamorada de tu marido. Entonces, muchos y muchas han malinterpretado este texto. Y muchos hombres, por el lado machista, humillan a la mujer, que es inferior porque brotaste de mí, de mi costilla, y la humillan. Y la mujer, sintiéndose humillada y ofendida, cae en la liberación feminista y también se sale del plan de Dios. Y hacemos una pésima deformación de la verdad revelada en la Sagrada Escritura. Porque nos prestamos a mofar o a hacer chistes de la palabra de Dios. Y así se va distorsionando. Cuando es tan bello el sentido profundo del texto sagrado. Si Dios creó a Eva del costado de Adán, es que el lugar que ocupa la mujer en la vida del varón es su corazón. Y el lugar que el varón ocupa en la vida de su esposa es su corazón. Es un sentido de amor y de igualdad, no de superioridad. La palabra es luz y es vida y es bella, porque nos hace redescubrir nuestra identidad como hijos de Dios.
ante tanta confusión, especulación y teorías y falacias y mentiras que escuchamos en el mundo. Quédense reflexionando, orando, contemplando todo esto. Y concluyo con esto. Lo más bello de la creación, el hombre. Y lo más sublime de la creación, la mujer. Por eso Dios dejó al final lo más hermoso, la mujer. Debes darle Tan hermosa, tan bella, que la quiso por madre. Y que la hizo su hija predilecta, la esposa de Dios Espíritu Santo y la madre de Dios Hijo. Para que entendamos el valor y el lugar que ocupa la mujer en el plan de Dios. Adán falló. Dios lo apostó todo en Adán y fracasó. Pero Dios lo apostó todo en María y triunfó. Y Dios lo apostó todo en Luisa y triunfó. Gloria a Dios. ¿No es maravilloso? Dos mujeres claves en la historia de la salvación. Queremos no fallarle para que también nosotros. Entonces, ¿qué es lo más hermoso de la creación? La mujer. Pregúntenle a los hombres. Y pregúntenle a las mujeres. Y todos concordamos. ¿Verdad que sí? Por eso San Pedro dice, cuiden a la mujer. Porque es un ser más delicado que el hombre. Y debe ser tratada con dignidad, con respeto y con decoro. Palabras de San Pedro en su carta. Hermoso, ¿verdad? Muy bien. Entonces dejamos un pequeño receso y luego volvemos con divina voluntad. Las otras tradiciones las veremos la siguiente semana. Y adiós, adiós, ya.